alfabetización ambiental de la carrera de Ingeniería y Gestión Ambiental de la Universidad Técnica Nacional sede San Carlos. Es un placer estar con ustedes. Hoy tenemos a la señora viceministra de Ambiente, Celeste López, y vamos a hablar sobre un tema que es muy importante para el sector productivo y para los sectores preocupados en el tema ambiental, que tiene que ver con las modificaciones que se han planteado a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental o al reglamento de SETENA. ¿Qué implicaciones tiene eso? Han habido señalamientos, por ejemplo, sobre los sectores o de los sectores preocupados por el tema ambiental que pues se preocupan que haya algún relajamiento en cuanto a los controles ambientales, pero también del otro lado se escuchan las voces del sector productivo, algunos sectores políticos que plantean que SETENA es el cuello de botella que impide la reactivación económica. Sobre esas cosas vamos a hablar con la señora viceministra, a quien le agradecemos realmente que nos haya dado la oportunidad de conversar acá en el despacho, aquí en San José. Señora viceministra, muchísimas gracias de verdad por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes, principalmente porque es muy importante poder compartir con la población cuáles son los cambios que se están planteando desde la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, cuáles son las preocupaciones que tienen los diferentes sectores y sobre todo poder generar un proceso de transparencia en relación a lo que está ocurriendo el día de hoy y cuál es el planteamiento que se tiene, cuáles son las preocupaciones que tienen los diferentes sectores, y para nosotros es sumamente importante que se abran este tipo de espacios en los que se nos genera una oportunidad para conversar con los diferentes sectores, todavía más con el sector de la academia, quienes han sido en el transcurso de la historia de Costa Rica promotores de un desarrollo sostenible y por lo tanto muy importante en el espacio en el que estamos hoy. Sí. Primero vamos a ver, rápidamente pues, quién es Celeste López. Celeste López es ingeniera forestal graduada en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, tiene una maestría en Desarrollo Rural Territorial de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Ha sido asesora en temas de gestión de proyectos socioproductivos, generación de política pública y desarrollo económico territorial. Fue directora ejecutiva de la Dirección de Economía Social Solidaria del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, consultora para la Organización Internacional del Trabajo OIT en la mejora del sistema de registro e información de las organizaciones de la economía social solidaria costarricense, y ha sido consultora en manejo de recursos naturales y desarrollo sostenible, directora de estrategia de la Hora del Planeta Costa Rica y directora ejecutiva de la Alianza para la Conservación del Mono Tití. ¿Cómo le está yendo al mono tití, por cierto? Es importante, son especies indicadoras y siempre es importante tener presente pues, los esfuerzos que se hacen de forma permanente en los sectores sobre el mono tití. Pues es una especie que es única en el Pacífico Central con la especie en la que trabajamos, así que siempre es importante generar información en relación a este tipo de especies. Muy bien. Como para contextualizar a la gente que nos está viendo y escuchando, ¿qué es SETENA? ¿Qué es lo que hace SETENA? Porque incluso hay gente que confunde SETENA con SENASA, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa SETENA? Y bueno, usted que la está viendo aquí como día a día, ¿cuál es la importancia y qué es lo que hace la Secretaría Técnica Nacional Ambiental? Pues SETENA es el susto de muchos y el consuelo de otros. La Secretaría es esa aguja en realidad que mueve el desarrollo del país. La velocidad en la que opere esta Secretaría es la velocidad en la que se le dan los permisos para que operen la productividad de Costa Rica. ¿Pero qué es lo que hace? Digamos, y lo que hace esta Secretaría, el objetivo que tiene esta institución es armonizar ese sector productivo, que en unos casos es agroproductivo y en otros casos es más de construcción, es armonizar esas propuestas que vienen de proyectos con la administración que tenemos nosotros como Estado de los recursos naturales. Por lo tanto, aquí entran proyectos en donde buscan, por ejemplo, un condominio, un centro comercial, un hotel de playa o de montaña, una plantación forestal, un aprovechamiento en bosque, cualquier actividad productiva, y la intención que tiene esta institución es generar una evaluación de la propuesta de proyecto y
hacer un análisis en relación a qué tanto es el impacto. O sea, básicamente evaluar los impactos ambientales. Los impactos ambientales. Lo que pasa es que sí, lo que pasa es que nosotros no nos podemos limitar a si genera simplemente un impacto ambiental. Nosotros tenemos que ver si esa propuesta de actividad genera también un impacto hacia la sociedad. Y más allá del tema ambiental, es socioambiental, entonces la evaluación. La sostenibilidad del proyecto. No simplemente tenemos que ver que el proyecto sea rentable, sino que también tenemos que ver que la parte ambiental, el impacto que se genere sea el menor, que sea armonizado con el medio en el que se está planteando la actividad productiva, y que la parte social también tenga al menos un conocimiento y una retribución en relación a los grandes y a los megaproyectos, pero siempre pensando en temas de sostenibilidad. Tiene que ver también con temas de mitigación y compensación cuando de se las dan esos impactos. Por supuesto que sí. Y medirlas y controlarlas, digamos, eso es básicamente... Bueno, pues esta secretaría tiene dos bandas de trabajo. La primera es en relación a la aprobación de estos proyectos, y por lo tanto es un departamento que se encarga de la evaluación del proyecto, la evaluación ambiental del proyecto. Una vez que el proyecto cuenta con esa licencia para operar, esa viabilidad ambiental con la que pueden operar, nosotros contamos con otro departamento que es el de seguimiento ambiental, y ese departamento es el que se tiene que encargar de la fiscalización de los proyectos, porque una cosa es que una persona venga y no solicite esa viabilidad ambiental y se le otorgue, y otra muy distinta es el seguimiento que se le va a dar, digamos, la fiscalización que se le va a dar con los compromisos ambientales a los que se hace alusión a esa viabilidad ambiental. Sí es importante indicar cuál es la situación hoy de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, y es que nosotros estamos, más de un 80% de nuestra operación técnica está concentrada en generar esas viabilidades ambientales. Tenemos una cadena de funcionarios que se dedican a generar esa viabilidad ambiental, que andan en más de 30 personas que generan ese análisis para generar esa viabilidad ambiental, y contamos con únicamente 12 personas en todo el país, contando la jefatura de control y seguimiento ambiental, para dar esa fiscalización. Eso es un tema que tal vez se sale un poquito, pero creo que es muy bueno puntualizarlo. Parece que el control fuerte está en la parte, digamos, de la aprobación de la viabilidad, pero así luego, donde está la debilidad o el talón de Aquiles, es cómo fiscalizo y controlo. Totalmente. Porque, por ejemplo, la experiencia en las comunidades ha sido que normalmente se hace un estudio de impacto ambiental impecable, ¿verdad? Porque en la mesa se pone para que se apruebe. Así es. Y luego pues se guarda en una gaveta, y luego la actividad productiva se hace de cualquier manera, y no ha habido una presencia fuerte. Así es. Entonces, bueno, se habla mucho de que sobra gente en el Estado, pero veo que aquí usted lo que está planteando es que más bien falta gente en esa parte. Totalmente. Vamos a ver algunos números. A Setena entran más o menos 3.300 expedientes al año, 3.300 expedientes, que hay que generarles esa viabilidad ambiental. Pero a junio de este año contábamos con más de 50.000 expedientes a los que se les había generado ya una viabilidad ambiental. Por lo tanto, tenemos una cadena de personas que tienen que generar esa viabilidad ambiental a 3.300 expedientes que entran. No a todos se les genera la viabilidad ambiental, pero a todos se les tiene que hacer la evaluación. Sin embargo, esas otras 12 personas con las que contamos en el control y seguimiento ambiental tienen que enfrentarse con 50.000 expedientes. O sea que no son únicamente esos 3.300 expedientes a los que tienen que generarle algún tipo de análisis, o a los expedientes que son, a los que se les dan esa viabilidad ambiental en el año, sino que tienen durante la viabilidad del proyecto generarles algún tipo de control. Un poco la queja de algún sector productivo lo que plantea es eso, que se llena de trámites Setena, y que tal vez esos trámites no sean como tan necesarios o tan importantes para efectos de determinar los impactos ambientales o frenar la contaminación. ¿Usted cree que es así? ¿Que hay trámites absurdos aquí en Setena que se podrían mejorar? ¿O no es como yo lo he venido planteando, por lo menos desde su percepción? Bueno, yo sí creo que hay que hacer un análisis de los requisitos que se están planteando. Es parte del trabajo en el que estamos. También creo que es sumamente necesario identificar cuáles son los proyectos que sí tienen que pasar por esta secretaría para darles esa viabilidad, no así cuáles son esos
proyectos a los que habría que darle seguimiento. Lo que sí puedo decir es que en este momento Setena está en una línea de mejora en la eficiencia, y para eso también ya logramos poner en práctica medidas para automatizar Setena. Ya contamos con una plataforma digital. No todos los usuarios están tan acostumbrados a la parte digital. Desde el mes de agosto de este 2018 contamos únicamente con 11 expedientes digitales. En el mes de noviembre logramos salir ya para todos los usuarios externos de la institución, y desde el mes de noviembre a hoy, que es 20 de diciembre, no hemos logrado incorporar ninguno de los expedientes de forma digital. Ya. Creo que tenemos que generar una sensibilización también en relación pues al uso de la plataforma digital. De la plataforma, claro. Y un poco por ahí es que se han centrado las preocupaciones. ¿Quién tiene que venir hoy, con el reglamento que está hoy, ¿verdad? Existe un reglamento de procedimientos, ¿verdad? Setena, que establece como las reglas del juego para saber quién tiene que venir acá y qué tiene que hacer el que tiene que venir acá. Entonces, tal vez, si usted nos puede compartir un poco al día de hoy, con lo que está vigente hoy, quién tiene que venir a Setena y qué tiene que hacer qué, ¿verdad? Así muy a grandes rasgos, y luego un poco entrar a, bueno, cuál es la propuesta que se ha planteado y cuáles son esas diferencias. Okay. Setena opera desde el año 2004 con un decreto que plantea las reglas del juego, como usted bien lo indica, que es el reglamento de operación de la Secretaría, que ese es el decreto 31849, que indica este decreto. Tienen que venir a Setena las actividades productivas que generen un alto y un bajo impacto. Por lo tanto, prácticamente tienen que venir todo tipo de actividades a la Secretaría. Se plantea un instrumento llamado el D2, que es el de proyectos de bajo impacto, al cual se supone se le tiene que dar un trato menos riguroso en relación a la cantidad de requisitos. Y son los expedientes, como le digo, que son de bajo impacto. Luego viene el famoso y llamado D1, que es en donde vienen los proyectos que son de un mayor impacto, y ahí empezamos con distintas modalidades en las cuales se incorporan los proyectos. En este momento también contamos con un 80% de estos proyectos que ingresan a Setena es en proyectos de construcción, y menos de un 20%, cerca de un 14-15% son agroproductivos, para tener un 6.8% más o menos que son los proyectos de otro tipo de actividades. Esto es importante, ¿por qué? Porque no es necesariamente que los proyectos agroproductivos hayan disminuido en el país. Lo que sí es importante es que nos estamos dando cuenta que no todos los proyectos agroproductivos están pasando por la Secretaría. Tenemos, como decíamos al inicio, pocos funcionarios para que se pueda verificar cuáles de las actividades se están dando en el campo, que no cuentan con los permisos, con las viabilidades ambientales. El sector productivo, agroproductivo en Costa Rica no es pequeño, como para decir que menos de un 15% de los expedientes que ingresen a la Secretaría sean agroproductivos. Por lo tanto, tenemos que... Hay sembradíos de monocultivos muy grandes, ¿no? Por supuesto. Palma aceitera, piña, caña. Y tenemos claridad total de que muchísimos de estos monocultivos están encontrando las formas de no incorporarse a la Secretaría. ¿Y cuáles son esas formas de no incorporarse a la Secretaría? Por ejemplo, un sembradío de monocultivos tienen que pasar por la Secretaría si tienen más de 50 hectáreas. Entonces nos encontramos en el campo fraccionados los proyectos por medio de las fincas. Un momentito de eso de fraccionamientos. ¿Cuál es esa jugadilla que hacen con el tema de fraccionamientos? Por ejemplo, esto que le comentaba, las 50 hectáreas. Entonces nos encontramos en el campo muchísimos de los proyectos en monocultivo, en donde las fincas están fraccionadas y curiosamente las mediciones son de 49.5, 49.8. Lo que pasa es que nosotros tenemos 4 proyectos de 49.5 hectáreas, digamos. O más. Pero para nosotros
se nos va de nuestras competencias generar ese tipo de investigación, se nos va de nuestras competencias también. Pero no tiene capacidad Setena para decir, un momentito, usted me está fraccionando, pero en realidad yo vengo aquí a ver y es una sola finca, bueno, de 100 hectáreas. Tenemos en este momento una debilidad en poder generar un análisis de los efectos acumulativos. Y por lo tanto también estamos generando un análisis de cuáles son esas herramientas con las que la Secretaría tiene que contar para poder generar ese análisis de los efectos acumulativos en relación al ordenamiento también que tiene el territorio. Es sumamente relevante para nosotros desde esta Secretaría contar con planes reguladores, los cuales son los que nos generan ese ordenamiento, esa planificación que se da en el territorio, y bajo esos lineamientos que se dan en cada uno de los cantones por medio de esa planificación, para nosotros también es muchísimo más sencillo poder analizar los efectos acumulativos. Sí. En este momento se nos vuelve una tarea titánica el generar investigación en relación a fraccionamientos. No, esta conversación da como para 5 o 6 programas más de estos, ¿verdad? Hay mucho tema que realmente es importante, el tema realmente de los impactos acumulativos. Así es. Que me parece que Setena debería estar enfocada mucho en eso. Así es. Porque finalmente todo se fracciona. Así es. Entonces todo se ve en chiquitito y no estamos sumando todo. Pero bueno, volviendo al tema, ahorita que tenemos acá, las preocupaciones mayores han sido sobre el tema de los umbrales, sí, ¿verdad? Tengo una nota del semanario Universidad, por ejemplo, que salió esto fue de marzo, creo, y el titular del semanario es Nuevo reglamento de Setena relaja estudios de impacto ambiental sobre obras. Eso es, digamos, y refleja un poco la preocupación de ese sector que le planteaba. Según un infográfico que trae el semanario, hoy, por ejemplo, hasta 300 metros no requiere viabilidad, o bueno, o por lo menos no requiere pasar por aquí. De entre 300 y 1000 se requiere el de 2, y de 1000 metros cuadrados en adelante ya se requieren el de 1 para determinar si distintas modalidades que puede determinar en el estudio de impacto ambiental, que es lo más grande, ¿verdad? La propuesta, según lo que plantea el semanario, es que hasta los casi 2000 metros no requiera mayor cosa, ¿verdad? De los 3000, de los 2000 hasta casi 10.000 metros cuadrados se considera bajo impacto, y de los 10.000 a los 120, un poquito menos de 120.000 todavía se considera moderado impacto, y es a partir de los 120.000 metros que se considera alto impacto. Lo que se ha planteado es que eso puede generar un relajamiento, digamos, de los controles, o podría sacar del control de Setena muchas actividades que podrían impactar, ¿verdad? Lo que se ha dicho del otro lado es que la mayoría de esas cosas son de check, y Setena lo que hace es atrasar la aprobación. Eso es lo que plantea más o menos la propuesta de reforma. Así ¿y en qué estado está hoy eso? Bueno, esa es la reforma que se está planteando. Pasamos de un sistema en el que prácticamente todo tipo de proyecto tiene que pasar por esta secretaría a un sistema en el que lo que esté por debajo de los 1000 metros cuadrados prácticamente pasa por un sistema de registro, y nosotros a un sistema de fiscalización. Por lo tanto, como mencionábamos también al inicio, podríamos bajo ese esquema reforzar nuestro proceso de fiscalización, no así nuestro proceso de trámite, y en eso es una de las valoraciones más importantes que se está haciendo en relación a este cambio reglamentario. Yo sí creo que es importante indicar que las reglas del juego son las que tienen que estar claras, no tanto el generar un trámite dentro de la Secretaría tiene que ser el que dé una mayor rigurosidad hacia lo que se hace en el campo. En Setena la evaluación de impacto ambiental es predictiva. Usted trae una idea de proyecto, y en relación a esa idea de proyecto se le marca una cancha en la que usted debería de operar, y en eso estamos de acuerdo a lo que yo he visto, bastante fortalecidos. En donde no estamos fortalecidos es una vez que se le marcó esa cancha y se le dio la licencia para que usted vaya y genere su proyecto, ¿cuál es nuestra fortaleza en fiscalizar? Ahí es donde estamos bastante débiles. Entonces, si bien es cierto, estamos debilitando bajo este proyecto nuestra posición en trámite y en ese marcaje de cancha, yo creo que nuestra fortaleza bajo este nuevo esquema estaría
en tener muchísima claridad bajo la forma en la que usted tiene que presentar el proyecto y no en la forma en la que yo debo revisárselo, y trasladamos la responsabilidad de esta Secretaría a la fiscalización. El estado de este nuevo reglamento, que también usted hacía la consulta, el reglamento quedó firmado tanto por el ministro don Edgar Gutiérrez como por el expresidente Solís. El proyecto, cuando ingresamos a esta administración, contaba con preocupación de muchos de los sectores, y fue la razón por la cual nosotros, arrancando gobierno, decidimos generar una socialización. Fue un proyecto que fue altamente participativo. Sin embargo, una vez que se consolidó y se generó ya la respuesta final en relación al decreto, los sectores no se sentían totalmente enterados de cuál había sido la respuesta, y generamos una socialización. Eso sucedió ahora cuando arranca este nuevo gobierno. Exactamente, en el mes de junio nosotros realizamos una socialización, de la cual nosotros, por medio de una sistematización de las preocupaciones que tenían los diferentes sectores, trasladamos una solicitud al ministro de Ambiente y al presidente de la República para que pudiéramos no solamente analizar las preocupaciones que tenían los diferentes sectores en relación a la nueva normativa que estaba propuesta por el gobierno saliente, sino también poder investigar cuáles eran las nuevas propuestas que traían los diferentes sectores. Es importante analizar la opinión del usuario interno y del usuario externo de la institución, y en relación a eso logramos el decreto responsable de los recursos naturales. Por medio de una comisión de transformación que opera, se trabaja con equipos técnicos que son de los especialistas en materia, tanto de construcción como agroproductivos, y de normativa, porque evidentemente hay una normativa que está bastante enredada. Es la realidad que nosotros tenemos. Contamos con, además de una ley, que es la Ley Orgánica del Ambiente, con la cual se crea esta secretaría, contamos con 11 decretos que nos dicen la forma en la que debemos trabajar, porque hay un decreto base de reglamento, y ese decreto base tiene 10 decretos más que modifican, de distintas administraciones, que modifican la forma en la que se está reglamentada. Entonces, en algunas ocasiones se contraponen los decretos y la forma en la que se resuelve, por lo tanto va a ir, además de más lento, con muchísima incertidumbre hacia la... Bueno, Celeste, por ahí terminando, pero poner, a ver, cada proyecto, cada impacto ambiental no necesariamente es el mismo. O sea, lo que me preocupa con el tema de los umbrales, sean estos o los otros, digamos, es que se intenta meter como en categorías de proyectos, cuando, por ejemplo, yo podría tener un mismo proyecto, por ejemplo, constructivo, podría tenerlo de la misma cantidad de metros cuadrados. No es lo mismo tenerlo, no sé, en el centro de San José, que por ejemplo en Poás, donde hay tema de mantos acuíferos y todo eso. Entonces, meterlo como por categorías no podría generar alguna debilidad en cuanto a que no estamos viendo realmente, puntualmente, la afectación de ese proyecto. No, yo no tendría esa preocupación, porque precisamente una de las capas de mayor análisis en esta secretaría es el tema de mantos acuíferos. Entonces, a pesar de que se amplían los umbrales, las capas estas de información no disminuyen la concentración que tenemos nosotros en el análisis que pueda generar un efecto hacia los recursos naturales. Y para eso es que se traslada esa responsabilidad hacia la parte de fiscalización. Por lo tanto, aunque usted me entregue un proyecto y el mismo sea en Poás de Alajuela o en Curridabat, la capa va a ser que yo le tenga que someter a ese proyecto muchísima más responsabilidad en relación a las medidas que tiene que tener ese proyecto que el que vaya a tener en Curridabat. Señora Viceministra, ¿cómo agilizar trámites sin relajar controles ambientales? Ese es el gran... Hay absurdos, hay trámites absurdos en ese tema. ¿Ha podido identificarlos? Bueno, yo sinceramente creo que el centro de todo esto es la administración que se le dé al recurso humano y al recurso tecnológico con que se cuenta en la institución. Para el mes de mayo de este año contábamos con un rezago de más de 900 expedientes
con el reglamento con el que tenemos actualmente, es el mismo que teníamos en mayo de este año y es el mismo con el que estamos operando el día de hoy. Y al cierre de este año, hoy 20 de diciembre, le puedo decir a usted que contamos únicamente con 50 expedientes que son los que parece que no es un tema de reglamento. Con 50 expedientes únicamente que son en categoría roja. En categoría roja son con más de 4 meses. O sea, con este mismo reglamento. Con el mismo reglamento. Bueno, eso es un dato muy importante, estimada viceministra. Y ya para terminar, ¿alguna conclusión, en Celeste, con la experiencia que ya tiene usted acá, de varios meses de estar acá? Si usted tuviera la posibilidad, sabemos que hay modificaciones legislativas, que hay otras que tienen que ser desde el gobierno, pero si usted tuviera esa posibilidad de hacer todas esas modificaciones, sin esas limitaciones, ¿cuál sería, así en 2-3 minutitos, lo que usted plantearía para que Setena camine como debería caminar? Bueno, yo creo que es muy importante el tema de la responsabilidad compartida que tiene el consultor ambiental y quien revisa el evaluador adentro de la institución. Hoy, don Edgardo Araya me presenta un proyecto como consultor ambiental y yo, Celeste López, como evaluadora de la institución, le tengo que revisar qué está bien y qué está mal de ese expediente que usted me está ingresando a la institución. De todo lo que usted me ingrese mal, yo se lo devuelvo y le digo, don Edgardo, todo esto lo tiene mal, vuélvamelo a presentar. Y esa responsabilidad en relación a lo que usted presentó bien o mal queda totalmente oculta a ustedes, a la persona que le están realizando el pago, el señor desarrollador, sin tener conocimiento qué tan buen consultor es usted, porque al final de cuentas pasa por un filtro en donde en Setena muchísimos de los atrasos que sufrimos es porque los expedientes son presentados de forma incorrecta. Pero para eso no se genera ningún tipo de sanción ni nada. Nosotros somos los revisores de los consultores a quienes son pagados. Ese es para mí el primer tema en las responsabilidades compartidas. 2, don Edgardo presenta una información, pero la información venía mala. Venía mal. Me había dicho que el pozo, por ejemplo, tenía una capacidad de 10 litros por segundo y la realidad es que tenía solamente 2. Pero don Edgardo era el coordinador del proyecto. A quien le debería de caer entonces la responsabilidad era el geólogo o el hidrogeólogo. Y en Setena lo que ocurre a final de cuentas es que la responsabilidad le cayó al evaluador porque no pudo analizar bien la información, tuvo que haber ido un poco más profundo y a final de cuentas tenemos casos como Cruzitas el día de hoy en donde las responsabilidades caen en los personajes que están adentro de la institución. Y ese tema de la responsabilidad, a quién le cae la responsabilidad, es uno de los más importantes por los cuales se generan los atrasos en Setena. Porque está el miedo de generar aprobaciones sin tener la capacidad de entender lo que está en el campo, que pedimos y pedimos y pedimos información extra para nosotros poder estar seguros. Si nosotros logramos avanzar hacia un tema en el que se regulen las responsabilidades compartidas, yo creo que nosotros estaríamos solventando gran cantidad de los atrasos que tenemos en la institución, pero también de la responsabilidad de la administración del recurso. Bueno, muchísimas gracias, señora viceministra, de verdad muy agradecidos y desde la UTN le agradecemos muchísimo este espacio que nos ha brindado. Agradecerles también, bueno, a ustedes por la compañía, por darle seguimiento a estos temas y esperamos haber aportado un poquito más sobre esas herramientas que tenemos para hacer realmente desarrollo sostenible y por supuesto agradecerle también a Juan Carlos Arroyo que está ahí detrás de cámara todo el apoyo técnico. De verdad que muchísimas gracias y ahí nos seguimos viendo oportunamente. Hasta luego.